Tenemos en este caso un límite al infinito, es decir, una expresión que debemos examinar cuál es su comportamiento cuando x tiende a más infinito. Lo primero que deberíamos hacer es reemplazar infinito donde tenemos las x, pero vamos a utilizar mejor una propiedad de los límites al infinito que dice lo siguiente: límite cuando tenemos la expresión o la función a la x, si x tiende a infinito, será igual a infinito si a, es decir, si la base es una cantidad mayor que 1. Y ese límite es igual a 0 si esa base es una cantidad comprendida entre 0 y 1. Vamos entonces a realizar el análisis de esa expresión con base en esta propiedad. Primero vamos a transformar estas dos potencias. Entonces tendremos límite cuando x tiende a infinito de 2 a la x más 1, nos queda 2 a la x por 2 a la 1, o simplemente 2, más 3 a la x más 1, que nos queda 3 a la x por 3 a la 1, o simplemente 3. Eso se fundamenta en esta propiedad de la potenciación. Si tenemos producto de potencias de la misma base, entonces conservamos la base y sumamos los exponentes. Pues bien, estamos aplicando esta propiedad en sentido contrario. Estamos expresando estas potencias que tienen suma de exponentes como producto de potencias de la misma base. Y en el denominador continúa la misma expresión, 2 a la x más 3 a la x. Ahora aplicamos el límite a cada uno de los componentes que tenemos en esa expresión. Eso se fundamenta en las propiedades de los límites. Inicialmente tenemos una fracción, entonces el límite afecta al numerador y afecta al denominador. Pero también vemos que arriba y abajo hay suma, entonces el límite afecta a cada uno de esos sumandos. A su vez, aquí hay productos, entonces el límite afecta a cada uno de esos factores. En otras palabras, esto nos queda así: límite cuando x tiende a infinito de 2 a la x, todo esto por el límite cuando x tiende a infinito de 2. Luego tenemos más límite cuando x tiende a infinito de este componente 3 a la x, todo esto por el límite cuando x tiende a infinito de este número, de esa constante que es 3. Y en el denominador tendremos límite cuando x tiende a infinito de 2 a la x más límite cuando x tiende a infinito de 3 a la x. Es aquí cuando aplicamos esta propiedad. Vemos que este modelo se está cumpliendo en estos límites. Son límites de funciones de tipo exponencial de la forma a la x. Y en esos casos vemos que la base es una cantidad mayor que 1. Aquí tenemos base 2, aquí tenemos base 3. Por lo tanto, según esto, estos límites nos van a dar como resultado infinito. Entonces, allí reemplazamos el resultado, que es infinito positivo. Recordemos que infinito en este caso representa una cantidad positiva muy grande. Ahora también observamos allí límites de funciones constantes. Entonces el límite de 2 cuando x tiende a infinito nos da 2, y el límite de 3 cuando x tiende a infinito nos da 3. Entonces analicemos lo que nos quedó. En el numerador, infinito por 2, eso es infinito, más infinito por 3, que también nos da infinito. Y en el denominador tenemos esto que nos dio infinito, más esto que también nos dio infinito. Ahora, infinito más infinito nos da infinito, y lo mismo sucede en el denominador. Y llegamos a una forma indeterminada, infinito sobre infinito. Es algo que no podemos aceptar como respuesta para este límite. Entonces es allí cuando tenemos que hacer algo para solucionar este problema. Antes de aplicar la estrategia de solución para este ejercicio, es conveniente señalar lo siguiente. Lo que acabamos de observar es el procedimiento riguroso que debería seguirse al momento de evaluar por primera vez esta expresión cuando x tiende a infinito. Pero como hemos visto, es un proceso un poco largo.
Entonces podríamos hacerlo de una forma más práctica, más rápida, y es así. Cuando vamos a mirar qué le pasa a esto, cuando x tiende a infinito, entonces decimos acá, infinito más 1 es infinito, y 2 elevado al infinito nos da infinito. Más, aquí lo mismo, infinito más 1 nos da infinito, y 3 elevado al infinito nos da infinito. Acá 2 al infinito nos da infinito, y acá 3 al infinito nos da infinito. Llegamos al mismo resultado de ahora, infinito más infinito nos da infinito, lo mismo abajo, y llegamos a la forma indeterminada que debemos solucionar. Lógicamente, esto que está pasando acá se fundamenta en esta propiedad. Ahora sí, vamos a aplicar la estrategia de solución. En este caso vamos a dividir tanto el numerador como el denominador por la mayor potencia que observamos en el denominador. En este caso será 3 a la x. Entonces nos queda de la siguiente manera. Límite, cuando x tiende a infinito. A ver, en el numerador vamos a volver a desbaratar esto. Nos quedaría 2 a la x por 2. Luego tenemos más 3 a la x por 3. Y como dijimos, vamos a dividir arriba y abajo por 3 a la x, por la mayor potencia del denominador. En el numerador, de una vez, podemos repartir esa potencia. Nos queda de esta manera. Y en el denominador, entonces ya colocamos 3 a la x debajo de cada uno de esos términos. Allí entonces estamos dando cumplimiento a esa estrategia que es perfectamente lícita. Dividir el numerador y el denominador por 3 a la x. Allí podemos transformar esto, 2 a la x sobre 3 a la x, que también lo observamos acá, obviamente multiplicando por 2. Vamos a aplicar esta propiedad de la potenciación. Si tenemos una fracción elevada a un exponente, entonces ese exponente afecta tanto el numerador como el denominador. Pues bien, la propiedad la podemos aplicar en sentido contrario. Entonces, esto nos va a quedar de la siguiente manera. Límite, cuando x tiende a infinito, de lo siguiente. Trazamos la línea principal de la fracción. Y aquí 2 a la x sobre 3 a la x nos quedaría convertido en 2 tercios. Todo esto a la x. Repetimos aplicando esta propiedad. Y todo esto queda multiplicado por 2. No podemos olvidar ese factor, ese número que está afectando la expresión. Más, aquí tenemos 3 a la x sobre 3 a la x. Esto se nos simplifica y nos queda simplemente 3. Acá abajo 2 a la x sobre 3 a la x, aplicamos esa propiedad. Nos queda 2 tercios a la x más 3 a la x sobre 3 a la x, eso se simplifica y nos da como resultado 1. Aquí ya podemos aplicar el límite cuando x tiende a infinito a cada uno de los componentes de esta expresión, tal como hicimos hace un rato, haciendo uso de las propiedades de los límites. Entonces tenemos lo siguiente. En el numerador, el límite afecta a cada uno de estos sumandos, pero aquí hay multiplicación. Entonces nos queda límite cuando x tiende a infinito de 2 tercios a la x. Todo esto lo protegemos con corchetes y va multiplicado por el límite de 2 cuando x tiende a infinito. Protegemos aquí con paréntesis. Después tenemos más límite de 3 cuando x tiende a infinito. Mejor lo protegemos. Y en el denominador, límite a cada uno de estos sumandos. Límite cuando x tiende a infinito de 2 tercios a la x. Vamos a proteger eso. Más el límite de 1 cuando x tiende a infinito. Y también lo protegemos. Ahora sí podemos resolver cada uno de estos límites. Aquí observamos esta situación. Límite cuando x tiende a infinito aplicado a una función exponencial de la forma a la x cuando a es una cantidad comprendida entre 0 y 1. 2 tercios es una fracción propia. Está comprendida en este intervalo que va de 0 a 1. Por lo tanto, según esta propiedad, estos límites dan como resultado 0. Entonces ya nos deshacemos de eso. Aquí también tenemos límites de constantes.
límite de 2 cuando x tiende a infinito nos da 2, límite de 3 cuando x tiende a infinito es 3, y límite de 1 cuando x tiende a infinito nos da 1. Entonces veamos, acá nos dio 0 por 2, esto nos da 0, y nos queda más 3, es decir, 3 en el numerador, y en el denominador 0 más 1, que es 1, y 3 sobre 1 nos da 3. De esta manera terminamos. 3 es el resultado de ese límite al infinito. Podríamos comprobarlo también en una calculadora científica ingresando esta expresión y dándole a x valores positivos muy grandes. Vemos que a medida que se eligen valores cada vez más grandes, el resultado de esta expresión se aproxima a 3.